Así que aprovechamos esa ola de los primeros 2 o 3 meses y nos fue extremadamente bien. Empezamos a crecer a casi 2x y para cuando más o menos la pandemia se estabilizó, que fueron 6 meses, 9 meses, estábamos teniendo hasta 5.000 estudiantes activos por día, lo cual era demencial. Construir una startup de clase mundial no es algo que se haga de la noche a la mañana. Siempre habrá situaciones en donde se ponga a prueba a los fundadores. Si estás interesado en conocer más sobre cómo fueron los desafíos de levantar una startup de educación en tiempos turbulentos, entonces este capítulo es para ti. Hola, mi nombre es Jaime Fernández Chávez y actualmente soy el creador del Entrepenauta, lugar en donde buscaré brindar contenido sobre el ecosistema de emprendimiento e innovación, empezando desde lo más básico. En este capítulo del podcast nos acompaña Nahuel Lema, cofundador y staff engineer en Coderhouse, una edtech de origen argentino que busca brindar educación efectiva y de calidad de la manera más rápida y accesible posible, promoviendo el desarrollo de talento digital en la región. Estuvimos conversando con Nahuel sobre sus inicios de su desarrollo profesional, su paso por el mundo emprendedor, para finalmente asumir una importante labor en una edtech de clase mundial, además de explicarnos sobre los desafíos que fueron levantar las operaciones de la startup en momentos de pandemia. Y antes de empezar con este capítulo, te pido que nos sigas en redes sociales. Estamos como el Entrepenauta en Facebook, LinkedIn, Instagram y actualmente también en YouTube. Espero que disfrutes escuchando este capítulo así como yo lo hice. Sin más que decir, comencemos. Hola Nahuel, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí en el nuevo capítulo del podcast del Entrepenauta. Comentarles también que a Nahuel le encanta formar parte de algunos espacios para difundir la importancia de la educación alternativa digital y también las experiencias que ha tenido como co-founder de una startup que actualmente se encuentra pues dando educación alternativa en muchos países. Nahuel, muchas gracias por darte este tiempo para poder grabar este capítulo conmigo del podcast. Bueno, para empezar me gustaría saber, ya para que también la audiencia te pueda conocer, ¿a qué te dedicas actualmente? Ok, bueno, primero el honor es todo mío, me encanta estar en podcast, lo habrás notado seguramente, y siempre que tenemos la oportunidad, obviamente estamos más que agradecidos de poder divulgar en todos los espacios que podamos. ¿Y qué es lo que hago hoy en día? Estoy donde están los problemas. Hoy fui rotando de rol a medida que fue avanzando la empresa y fui tomando distintas posiciones, y hoy por el conocimiento que tengo sobre el producto y la tecnología que todavía prevalece en Coderhouse, estoy donde están los problemas, ¿no? En esos frentes de acciones, y cuando no hay problemas, que no suele ser algo tan común, o sea, suele haber tiempos de paz. Lo que me dedico es a automatizar, agilizar, mejorar cualquier tipo de información que necesitamos procesar o lo que sea, con tal de darle las herramientas necesarias sobre todo a nuestro staff interno, o sea, todo lo que tenga que ver con nuestro back office, para facilitarle todo tipo de herramientas que les permita hacer mejor su trabajo y obtener mejores resultados. Así que prácticamente eso es lo que hago. Y voy de problema en problema, de equipo en equipo, tratando de ayudar, colaborar, y siempre, ese es por lo menos lo que hago de día. Y lo que hago de noche es tratar de participar en todo tipo de eventos que pueda para poder divulgar la palabra de Coder y lo que tenemos para ofrecer al mundo. Así que por eso tenemos estas dos o tres facetas dando vueltas por ahí. Buenísimo, siento que haces demasiadas cosas y en verdad asumo bastante para el avance de Coder. Pero vamos a remontarnos un poco antes de tu experiencia en Coder. ¿Cuáles fueron como tus primeras experiencias laborales? Inicialmente, ¿qué fue lo que estudiaste o a qué te dedicabas al inicio? Ok, bien. Esto fue de un Nahuel de hace 17 años. Ya tengo 35, así que mi carrera de alguna manera comenzó ni bien terminé la escuela, donde me fui a estudiar diseño gráfico a la UBA. La UBA es la Universidad de Buenos Aires, y donde se enseña, bueno, particularmente de la UBA, la FADU, que es la Facultad FADU de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde se enseña diseño gráfico. Y el diseño gráfico que yo estaba aprendiendo en aquel entonces, el diseño gráfico del 2007, 2000, algo así, hace mucho, mucho tiempo. Y pensé que ese era mi camino y fracasé estrepitosamente. Fracasé en esa facultad,
que es una facultad pública, y luego me fui a intentarlo nuevamente en una facultad privada y fracasé otra vez. Y fue sumamente frustrante porque pensé que mi destino era más o menos atravesando ese camino y no fue por ahí. Al final, lo que terminó resultando es que por distintos grupos de amigos que yo tenía, uno de esos amigos de un determinado grupo de ilustración al que yo pertenecía, empezaba a programar. Y venía hace unos meses con eso, así que me dijo, Nahue, ¿por qué no le dedicás un par de horas a esto? Que yo ya estoy trabajando de esto y vos que estás medio perdido, capaz te puede llegar a orientar. Y dije, bueno, sí, dale, qué sé yo, vamos a probar. Y me encantó. Era una programación súper primitiva, incluso para esa época, porque era básicamente HTML y CSS, no había mucha más magia, para mí o menos, o de mi universo conocido, y le fui metiendo. Yo que era un adicto a estar frente a la computadora tantas horas como se pueda, encontré un motivo más por el cual estar tantas horas frente a la computadora, y fue programar. Programar, programar y programar. Y empecé a aprender muchísimo, súper rápido, pero este aprendizaje tenía que tener algún truco, y el truco era que tenía que cumplir con una norma que habíamos establecido con mi papá y mi hermano, que era, nosotros podemos estudiar lo que nosotros querramos, con tal de que formalicemos ese estudio. O sea, tenemos que tener en esa época un título universitario. Y por suerte, en aquella época, empezó a haber distintas carreras que empezaban a formalizar este conocimiento que iba por fuera de ser un ingeniero de sistemas. Por lo tanto, me anoté en una facultad que sigue existiendo todavía, que se llama Escuela Da Vinci, donde daban la carrera, o una micro carrera de 2 años, de desarrollo, diseño y desarrollo web, o programación web, o algo así, donde durante 2 años, 4 cuatrimestres, atravesabas un montón de materias, desde el diseño, la programación, la gestión de un negocio, como distintas verticales relacionadas a eso. Bastante expeditivo todo, y me encantó. Literalmente me sentí súper alineado, claramente aprobaba todas las materias, porque estaba absolutamente comprometido con eso, y durante mi proceso formativo empezaba a hacer algunos trabajos freelance, empezaba a trabajar con algunos de los chicos que conocí en la facultad, y ni bien terminé la facultad, que fueron 2 años, ya para diciembre, más o menos, noviembre, estaba haciendo varias entrevistas, bastantes, de hecho, era un momento boom de pleno empleo en cuanto a sistemas, y antes de rendir el último examen, ya estaba trabajando en una multinacional, que en este caso se llama Global Logic, y gracias a un profesor que me recomendó para entrar ahí, que muchos de los profesores también trabajaban en Global Logic, pude dar mis primeros pasos en un trabajo formal en relación de dependencia, entrando como super junior, pero bueno, ya entrando en las grandes ligas, que para mí era, bueno, pasar de trabajo freelance a una multinacional significaba un impacto bastante importante. Y a partir de ahí inició mi camino profesional, pasando de pequeños roles en distintos equipos, principalmente del área de frontend, desarrollando en HTML, CSS y JavaScript, y progresivamente fui adquiriendo algunas habilidades mínimas de liderazgo que me permitieron hacer seguimiento de pequeños grupitos, no más de 3 personas, durante bastante tiempo. Y mi proceso en Global Logic eventualmente terminó. Pasé por Globant, pasé por Clarín, que es un medio de comunicación masivo acá en Argentina. Pasé por agencias, pasé por startups, hasta que finalmente, por distintas razones del destino, que probablemente desarrollemos o no, terminé en Coder, queriendo ser profesor, y siendo profesor siguió durante un tiempo importante, pero a la par estaba ya aportando valor desde el lado de mi conocimiento, que era el área de sistemas, para agilizar, sistematizar y optimizar lo que en aquel entonces era pasar de un Excel y un WordPress a algo un poco más escalable y sistematizable, que es básicamente lo que hoy hace funcionar a Coder. Me encantaría saber un poco las enseñanzas que te dejaron el estar pasando de un trabajo a otro, el trabajar para una startup, y también cómo fue esta conexión entre que seas profesor y que finalmente te conviertas también en un cofundador de lo que vendría a ser Coder House. Yo más o menos supongo, igual ahí ya te lo dejo que lo comentes, me imagino que tú fuiste como que uno de los primeros profesores de Coder House. No creo que, no fui el primero, no tuve el honor de haber sido el primero, pero sí que a medida que Coder House se estaba formando de alguna manera, yo ya había empezado mi camino siendo profesor de otros institutos, porque me nacía la necesidad de comunicar, de compartir, de enseñarle a otros, parte de lo que yo había aprendido a lo largo de esos años de formación profesional, ¿no?
Y, y claramente creo y sigo estando convencido de que estoy súper alineado con eso. Por lo tanto, iba a muchas meetups, iba a muchos eventos, y en uno de esos eventos me terminaron recomendando a Chris, porque en todos los eventos me cruzaba siempre a la misma gente, a los mismos grupitos, así que, bueno, ya casi que nos conocíamos, por lo menos de eventos nos conocíamos, de ese pequeño networking de acá de Buenos Aires, y esa persona me dice, mira, hay una pequeña startup que se llama Coder House, que está buscando profesores porque quiere enseñar JavaScript, tiene un curso de JavaScript. Digo, bueno, dale, pásamelo, y este evento era un sábado, así que el lunes le mandé un mail a Chris. Dije, bueno, mirá, Chris, estuve viendo acá la página de Coder House, me parece que los programas están súper actualizados, me parecieron buenísimos. Realmente yo sé todo eso y quiero ver cómo puedo, si están buscando profesores, ver cómo puedo aportar desde ese lugar. Y inmediatamente tuvimos una primera entrevista, o sea, me respondió a los 5 minutos. Y bueno, sí, me empezó a pedir, bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Cómo te gustaría hacerlo? ¿Dónde crees que puedes aportar valor? Él me empezó a enumerar un montón de problemas que ellos tenían, de contenido, de dar clases, de sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Así que empecé a ayudar generando contenido, preparándome para ese primer curso que iba a tener dentro de Coder. Y esos fueron los primeros meses hasta que finalmente empecé a enterarme un poco más de cómo es que operaba Coder House. Finalmente fue la primera vez que fui a las oficinas de Coder House, que en realidad era una mesa en un coworking, tampoco era algo súper, para mí era sumamente disruptor, porque siempre venía trabajando en multinacionales donde ya mi esquema mental era entrar a un edificio y ese edificio era de la empresa, básicamente. Y de repente entrar en un coworking, y fue la primera vez que entré en un coworking en mi vida, me pareció todo disruptor, me pareció absolutamente todo. Y para un Nahuel de 26, 27 años, me pareció, esto es genial, digo, quiero estar acá. Así que palabras va, palabras vienen, termino enganchando con muy buena onda con Chris y con Pablo, y con el pequeño equipo, que eran 2 personas más, no mucho más, y les propongo, miren, yo creo que puedo aportar un poco de valor acá, porque lo que yo vengo haciendo durante los últimos años es básicamente back office, automatizar, agilizar y preparar sistemas básicamente pasar del Excel a algo medianamente sistematizado. Y les encantó la idea, ellos no tenían un conocimiento técnico como el que yo tenía en aquel entonces, por lo tanto avanzamos con eso. Y lo que empezó siendo como un proyecto freelance, porque yo seguía trabajando en otra empresa, terminó siendo algo un poco más formal a lo largo de los próximos meses, y llegó a eso, a que para mediados de 2016, junio del 2016 creo, julio, paso a formar parte permanente de Coder House. Vengo a esta misma oficina donde estamos grabando ahora mismo, por primera vez, porque nos habíamos ido del coworking donde estaban antes, y empezamos a estar acá, lunes a lunes, sin parar, dando muchísimos cursos presenciales, o muchísimos, en ese entonces eran un montón, con la pequeña estructura que teníamos, que éramos menos de 10 personas, tratando de dar clases a menos de 100 personas, a lo largo de 2 coworkings, y ya nos parecía súper difícil, así que a lo largo de los años pudimos ir mejorando eso. Pero lo dejo ahí para poder hilar con otras preguntas, porque si no puedo seguir contando. No, al contrario, es siempre un gusto que se puedan explayar en las preguntas. Y hablando del tema del pasar de los años de Coder House, me gustaría saber cómo fue este episodio que para muchos emprendimientos marcó algo muy cambiante, que fue el tema de la pandemia como tal. Tú comentaste que Coder House de alguna u otra forma primero brindaba lo que eran meetups presenciales o eran clases presenciales. ¿Cómo fue que pivotearon al modelo virtual? ¿Fue por el tema de la pandemia? ¿Fue un poco antes? ¿Cómo fueron las conversaciones? También me encantaría saber, también sería muy interesante que lo conozcan. Bueno, resumidamente, desde que Coder se funda hasta el 2019, casi finales del 2019, Coder House daba clases presenciales. O sea, ya estábamos expandiéndonos, entre comillas, para nosotros era súper desafiante, en distintos coworking de Argentina, desde Salta, que es la provincia más al norte que tenemos, hasta Ushuaia, de Tierra del Fuego. O sea, empezaba a haber distintas propuestas presencialmente, pero nos costaba muchísimo mantenerlas, convocar a la gente, conseguir a gente que realmente termine llenando un aula como mínimo, y era muy difícil. Lo mismo sucedía en Chile y en Uruguay, que teníamos cursos, uno cada 3 meses, era muy poquito,
y era muy esporádico. Lo mismo empezaba a pasar en las provincias, que no generábamos una recurrencia, no era que se llenaba un curso tras otro, sino que convocábamos muy poquita gente y siempre el núcleo estuvo acá en Buenos Aires, que era justamente lo que, si bien era nuestra fuente de ingreso principal, era justamente lo que queríamos democratizar, que de alguna manera vos puedas acceder a una educación de altísima calidad lo más cercano a donde vos vivas, que no te tengas que movilizar grandes distancias, como pasar de una provincia a la otra, que no sé, serán 4 o 5 horas dependiendo de donde estés, o más todavía, y no lo estábamos logrando, la verdad que no lo habíamos logrado para nada. Así que a mediados del 2019 recibimos dinero de la UTEC es una famosa universidad de Perú, y casualmente, entonces, que el destino quiso esto. Así que Cris se va se va a vivir a Perú durante esos meses porque parte del contrato de financiación de la UTEC era que, bueno, que vengas a levantar operación acá, que, bueno, operación en Perú, que contrate gente, etcétera, etcétera, etcétera. Era muy común, no sé si ahora sigue existiendo ese tipo de formalidad, pero Startup Chile, que también Coder House recibió dinero en aquel entonces, hacía lo mismo. Literalmente era abrir operaciones, contratar gente y, bueno, realmente pagar impuestos, ¿no? Entonces, al final del día, se fue y estuvo unos meses y la verdad que no funcionó. No había, no sé, no era el momento. A los coworking la verdad que no les interesaba quedarse más horas abiertos para dar un curso. No conseguíamos profesores, porque claramente nuestra operación era presencial, por lo tanto teníamos que conseguir profesores peruanos, estudiantes peruanos, de una zona particular, que era del barrio Miraflores, como que era todo muy complicado, como que realmente no aportaba tanto. No aportaba tanto. Bueno, los esfuerzos no estaban yendo hacia ningún lado, así que muy, muy frustrado, Chris hace una excursión al Machu Picchu para desconectarse unos días y vuelve a Buenos Aires con la idea de llevar nuestra experiencia presencial, que para todos nosotros, los 17, 18 personas que formábamos Coder en aquel entonces, nos parecía espectacular. Obviamente tenía un montón de problemas y no era tan accesible, o al menos con los precios de aquel entonces. Y los queríamos, y bueno, él propone de llevar esta experiencia increíble presencial al online. O sea, tenemos que buscarle la vuelta. Esa básicamente era la propuesta. Así que enfrente mío yo tengo un pizarrón y ahí empezamos a tirar todas las ideas, que era, bueno, ¿qué forma va a tener este servicio nuevo? ¿Cómo va a canibalizar nuestro propio mercado? Porque al final del día, Coder House, dentro de la pequeña operación que teníamos, la verdad que éramos conocidos por educación presencial. O sea, no había otra cosa, no era como, bueno, está Coder con educación presencial y está otra alternativa con educación online en vivo. No existía eso. Así que para diferenciarnos y continuar con nuestra propuesta, era llevar literalmente el curso al online. Y nuestros cursos generalmente tenían hasta 15 personas, ¿no? La verdad que no más. Y en nuestro primer curso online, después de darle forma a todo esto y de haber programado una cantidad demencial de horas solamente en ese mes, que ya veníamos programando un montón, pero en ese mes programamos un montón para poder adaptar todas nuestras comunicaciones, nuestra plataforma, nuestro back office, para que soporte que la gente pueda acceder a su curso online y explicarle de que no era un curso presencial, sino que era algo online y que se iba a tener que descargar Zoom y había que explicarle qué era Zoom, porque en ese entonces tenemos que ser todos honestos, la mayoría de la gente no conocía lo que era Zoom. No, sobre todo en Latinoamérica. Era muy de nicho, si bien Zoom era gigantesco y me integré a Zoom porque me parecía que era la mejor solución de todas, no era tan conocido. Había que explicarlo a la gente. La mayoría de las personas, de hecho, la primera comisión, no recuerdo si exactamente el 100%, pero probablemente más arriba del 90%, nunca habían hecho un curso online en vivo. Jamás en la vida. Entonces, era algo como muy disruptor, había que explicar muchísimas reglas y fue muy desafiante. Pero aún así, pudimos surfear esa ola de desafío y ese curso fue menguando de calidad, pero finalmente la gente lo recomendó. Como que les pareció muy bueno. Si bien internamente sabíamos que no estábamos ofreciendo lo mejor, el curso finalmente era muy bueno. Y obviamente aprendimos un montón, iteramos un montón sobre esa pequeña inicial propuesta, pero ese primer curso, y comparando con el curso presencial que tenía hasta 15 inscriptos, esos primeros inscriptos llegaron a 45, 48, lo cual ya era casi 4 veces más de un curso promedio nuestro, lo cual era una pista de que, vimos con algo. O sea, de repente nos cruzamos con oro y eso fue el inicio de algo hermoso que sigue durando hasta hoy, que es 6 meses antes de la pandemia pudimos pivotear
y para cuando llegó la pandemia ya no dábamos más cursos presenciales. O sea, les habíamos ofrecido a todos los que estaban cursando presencialmente que se pasen al online y progresivamente no. Bueno, ya para el 1 de enero no vendíamos más cursos presenciales, solamente manteníamos los que todavía seguían en progreso, pero finalmente esos cursos se terminaron y nunca más volvimos a ofrecerlos. Para cuando llegó el 1 de marzo, no me acuerdo cuándo empezó la pandemia exactamente, pero los primeros meses del 2020, ya teníamos más de 1.000 estudiantes por noche. O sea, era una locura, y cuando finalmente llegó la pandemia, a nosotros nos fue extremadamente bien. No, ya venías con el producto bastante iterado, no te digo que esté súper aceitado, pero sí le sacábamos 6 meses de ventaja a todos, literalmente a todos, a las universidades, otros institutos, a cualquiera que daba algún tipo de formación sincrónica, no cursos grabados, ni mucho menos. Y esa formación lo pudimos lograr y estaba muy bien. Para ese entonces estaba muy bien, así que aprovechamos esa ola de los primeros 2 o 3 meses y nos fue extremadamente bien. Empezamos a crecer a casi 2x, y para cuando más o menos la pandemia se estabilizó, que fueron 6 meses, 9 meses, estábamos teniendo hasta 5.000 estudiantes activos por día, ¿no? Lo cual era demencial. ¿Por qué? Porque en agosto del 2019, antes de pivotear, solamente en ese mes habíamos tenido hasta 500 estudiantes activos durante ese mes. Y para cuando, por ejemplo, vamos a hacer directamente un spam hasta adelante de todo, y septiembre del año pasado, que fue nuestro mejor mes en cantidad de estudiantes activos hasta el momento, esperemos que este septiembre lo superemos, llegamos a 65.000 en un solo mes, lo cual involucra un montón de comisiones activas, un montón de tutores, un montón de profesores, y bueno, todo el transcurso de todas estas personas que confían en nuestro servicio para profesionalizarse, ¿no? Así que de 500 en el 2019, en agosto del 2019, hasta septiembre del 2022, tuvimos un crecimiento absolutamente exponencial, con un montón de desafíos, ¿eh? No solamente crecimos en nivel de estudiantes, crecimos en personas que todavía nos acompañan en Coder. Pasamos de 17 personas, 18 personas, y cada año íbamos sumando de a 100. Literalmente, entre toda la gente que se fue sumando, llegamos a un pico superador, y hoy estamos en más de 220 personas, lo cual es un montón. Distribuidos principalmente en Argentina, pero tenemos empleados en Chile, Perú, México y Brasil. Así que tenemos una operación súper larga, y bueno, eso que llevó a más desafíos, ¿no? Que no sé hasta dónde lo puedo llegar expandiendo, pero este fue el principio del éxito que pasó después, ¿no? Wow. No, la verdad que escuchar la cantidad de personas que hoy en día hay en comparación al 2019 en Coder, y sobre todo la cantidad de estudiantes activos, ¿no? Que justamente debe ser la métrica que tienen ustedes de recurrencia también de personas que estudian en Coder, ¿no? La verdad que ha sido fenomenal. Y algo ahí que me pareció muy curioso es también que 6 meses antes de que, pues, prácticamente todos los lugares presenciales cerraran o tomaran muchas más restricciones y medidas, ustedes ya estaban en la parte virtual, ¿no? Digamos que fue, no quiero decir el destino, fue como una mezcla entre el azar, entre la parte de las decisiones que tomaron de manera estratégica, ¿no? Porque de alguna u otra forma sentían en su momento de que no estaba como creciendo como ustedes querían, y pasaron a la parte virtual, ¿no? Y cuéntame un poco desde tu rol en la parte del back office, de gestionar todo esto de aquí. ¿Cómo fue, de alguna u otra forma, tu labor? ¿Y qué tipo de desafíos encontraste cuando empezó a crecer exponencialmente tu propuesta? Okay. Claramente, acá no sé si hay algo en Perú que sea similar a esta frase, pero nos lo dimos en la pera. Lo que significa esto es que te chocaste contra una pared muy rápido, muy fuerte, y dolió muchísimo. Y fue así. Bueno, claramente yo había programado Coder, obviamente con la intención de escalar hasta el infinito, pero no fue tan así. La verdad que a medida que empezamos a recibir mucho tráfico, de mucha recurrencia, lo que nuestro cliente, lo que tiene, o nuestro modelo de negocio en realidad, que tenemos picos de tráfico en momentos muy específicos del día. Las clases comienzan a las 8:30 de la noche. Bueno, a las 8:30, a las 8:29, todas las personas quieren conectarse para poder acceder a la clase, ¿no? No es que durante el día tenés como regularidad, no.
tenemos determinados picos, que es donde está el más del 50% de las clases, ¿no? Nuestro producto se ofrece muchísimo a la noche, por lo tanto, tenemos muchísimo tráfico a la noche. Y todos esos picos empezaron a reducir distintos problemas que nosotros teníamos. Teníamos una estructura muy monolítica, donde una sola API servía a nuestro e-commerce, a la plataforma, a nuestro back office. Empezó a haber muchos problemas relacionados a sistemas. Intentaba apaciguar, intentaba escalar, pero la verdad que no me daba tiempo. Así contratáramos más gente, había un conocimiento, había 5 años de escritura de código atrás, unas 500.000, un poco más de 500.000 líneas de código, y costaba mucho. Costaba mucho porque había que empezar a refactorizar, había que empezar a crear nuevas entidades, había que empezar a hacer demasiadas tareas, y la verdad que no nos daba tiempo ni a contratar, ni a transmitir el conocimiento, ni a ejecutar. Eran jornadas larguísimas que no terminaban nunca, porque todo lo que explotaba la noche anterior lo tenía que salir a arreglar, o durante esa misma noche, lo cual era súper peligroso, y si no al otro día, 6 de la mañana, 7 de la mañana, arrancando y a programar, y a meterla, con tal de que no pase la próxima noche. Y fue muy desafiante porque nosotros teníamos un montón de problemas, algunos relacionados a sistemas, otros relacionados a otros procesos, como que finalmente estábamos preparados para determinado caudal y de repente explotó el negocio. Bueno, necesitábamos muchos tutores, necesitábamos muchos profesores, necesitábamos mucha gente contratar fija para supervisar toda la calidad del curso, porque la calidad del curso es súper importante. Entonces necesitamos generar procesos para supervisar, necesitamos iterar sobre cosas que ya no escalaban más. Como que de repente teníamos que iterar demasiado rápido y no nos daba abasto para contratar, para arreglar, para mejorar. Fueron 2 años súper difíciles. 2020, 2021 y 2022 fue súper desafiante. O sea, 2020 para darnos cuenta de todos los problemas que teníamos, 2021 para expandir todos los equipos, bueno, más allá de que lo estábamos expandiendo durante el 2020, el 2021 es cuando teníamos más dinero para poder contratar y expandir todos los equipos, llegar casi a 200 personas, y durante el 2022 poner algunos procesos en pie, tuvimos un montón de pifies, como que realmente falló muchísimas cosas, pero empezamos a encontrar un poco el cauce. Y hoy por hoy suele ser bastante excepcional que tengamos algún tipo de incidente. Súper normal en cualquier empresa de tecnología, pero tratamos de minimizar todo lo que se pueda. A veces sale bien, a veces sale mal, intentamos que no suceda, pero estamos muchísimo más maduros. O sea, no podemos comparar hoy a 6 meses de haber comenzado el 2023, estamos, pero, no sé, 10 veces mejor que el año pasado. Pero definitivamente, en todo sentido, ¿eh? En capacidad de equipo, en disponibilidad, en un montón de aspectos que hacen que el sistema operativo de Coverhouse funcione bien. Obviamente se puede mejorar, pero que la experiencia final del usuario sigue siendo enriquecedora y crecemos en usuarios activos por mes y nuestra propuesta sigue mejorando día a día. Genial. ¿Y cuáles fueron esas claves del éxito que tú consideras que hicieron de que los problemas que habían internamente por el tema propio de crecimiento como tal o inherente a esto, hicieran de que de alguna u otra forma se pudiesen como solucionar en el camino? No tengo una respuesta muy larga para eso. La respuesta corta es contratar al mejor talento que la plata pueda pagar. No, literalmente tenés que traerte al mejor equipo que puedas. Por ejemplo, yo no soy una persona 10X, la verdad que no. ¿Y por qué sé que no? Porque a medida que fuimos contratando a esas personas que sí son personas 10X, te das cuenta. Te das cuenta y dices, ok, con esta persona en mi equipo vamos a ganar el mundial. No voy a ser yo el que gane el mundial, va a ser otra persona. Y en ese momento te das cuenta que ya no tenés 2 ojos mirando un problema o varios problemas, tenés muchos ojos, muchas mentes, analizando de forma muy, muy horizontal, teniendo una mentalidad súper flexible en cuanto a distintos tipos de problemas que pueden llegar a aparecer y que en base a su experiencia es mejor atenderlo de X o Y manera, y que esos cambios a veces son de rápida ejecución y otras veces no. Y hay que ejecutar muy lento, y hay que hacer muchos controles, y hay que eventualmente, cuando se saca a producción algún tipo de mejora o lo que sea que esta persona proponga, suele ser una mejora exponencial. Y bueno, tuvimos ese trayecto. O sea, nos hubiese encantado mejorar todo en 15 minutos, pero bueno, hay cosas que no se resuelven en 15 minutos, lamentablemente. Necesitas gente, necesitas conocimiento, necesitas infraestructura, necesitas un montón de tecnicismos que no están en MVP. No todo es MVP en la vida. Ya se empieza a complejizar bastante,
Así que parte del aprendizaje y parte de los errores que hemos cometido se fueron saneando, contratando gente que tiene una visión quizás un poco más holística del negocio, porque te traes personas que estuvieron en empresas que suelen ser más grandes o más pequeñas que vos y que tuvieron otro tipo de desafíos, o que forman parte de otros negocios, o que forman parte de otro tipo de experiencias que al final del día te enriquece a vos, te enriquece a vos en el negocio que vos estás ofreciendo. Al final del día, para que salvamos un poco las distancias, nuestro sistema es algo es mucho más logístico de lo que uno puede creer. Necesitamos profesores, necesitamos estudiantes, necesitamos fechas, necesitamos juntar a todos esos elementos, poder planificarlo a lo largo de todo el año, tener como una demanda de 2 o 3 años en adelantado, como que al final del día es como muy, muy logístico, muy operativo, en lo que se conoce en Y Combinator, se conoce como Operative Intensive, donde vos tenés una operación pero demencial. O sea, es súper intenso. No es un Rappi, no es un Uber, pero es nuestra pequeña operación. Lo que quiero decir con esto es que no es un curso grabado que lo subo y ya está. No. Es ese curso repetido N veces. Por ejemplo, ahora capaz que tengo 20 cursos de marketing digital dándose al mismo tiempo. En distintas etapas del curso. Uno está en la primera clase, otro está en la 10ª, otro está por terminar. Y ese proceso se repite constantemente. Y eso es bastante difícil de hacer. Por lo tanto, necesitas... De hecho, el equipo de operaciones es el equipo más grande que hay. Más allá de todo el software que trata de ayudar y a veces automatizar y agilizar todo ese proceso, necesitas personas. Las personas que estén supervisando todo eso. Y eso. Genial. Ahora vamos un poco más a la parte como de reflexión con respecto a Coder House. Y cuéntame qué es lo que te ha dicho la gente acerca de Coder House. ¿Qué tipo de comentarios has recibido, positivos principalmente, ¿no? Obviamente. A ver, igual podemos mencionar negativos también, ¿eh? No hay ningún inconveniente, pero vamos a centrarnos en los positivos. Primero porque, sinceramente, no hay un producto que ame todo el mundo. Siempre vas a tener haters. Eso es inevitable. No. En el momento que haces algo público, algo que lo consuma la gente, vas a tener promotores y detractores. Siempre, históricamente lo vas a tener así. Ojalá tuviésemos el producto perfecto y trabajamos muy duro para poder lograrlo. Bueno, no le va a gustar a todo el mundo, lamentablemente pasa. Pero por suerte el balance es súper positivo y la mayoría de las personas, casi un 70%, 80%, les encanta lo que terminan obteniendo al finalizar el curso. Y los comentarios que yo recibo, obviamente, es de agradecimiento de que Coder House exista, principalmente porque creemos que nuestra propuesta es absolutamente superadora, de que ofrecemos algo que quizás en el mercado no era tan conocido o no tenía la forma que nosotros tenemos o la calidad tan asegurada que nosotros pretendemos tener, de alguna manera. ¿Con qué me refiero a esto? De que no es alguien que te vende un curso random en internet. No, hay todo un proceso detrás de que te trata de asegurar la calidad del profesor, la calidad de los tutores, la calidad del material, la calidad de las presentaciones. Como que toda la experiencia que forma haber cursar en Coder House, tratamos de garantizarla a niveles de 11 estrellas. No somos infalibles, claramente cometemos errores y no somos perfectos, pero sí te aseguramos una base muy buena, muy, muy buena. Así que a algunos les gustará, a otros les gustará menos, pero creemos que los comentarios que nosotros recibimos en la encuesta de NPS, que es la encuesta que hacemos al finalizar todos los cursos, y lo que se ve en redes, porque esto es algo, sinceramente, que es público, pueden ir a Google Reviews y buscar Coder House y ver la inmensidad de comentarios positivos, negativos, neutrales que recibimos, y es absolutamente enriquecedor. De hecho, a mí me llegan un montón de mensajes por LinkedIn relacionados a esto y es, bueno, qué bueno que Coder House sea un player en el mercado que traiga estas propuestas y que a la gente le guste y que se quiera y que nos elija para formarse y enriquecer su vida para pasarla al nivel que cada persona quiera. No tengo ningún comentario en concreto, ¿no? Pero al final del día es la buena onda que te comparte la gente. De hecho, tenemos experiencia nosotros como parte de Coder, de ir capaz tenemos un pin en la mochila o tenemos la notebook con el sticker o lo que sea y vas a un coworking, yo cursé en Coder, vos sos de Coder o cosas por el estilo, porque es un producto tan masivo que al final del día te terminas cruzando la calle, ¿no? Hace un mes salía de un restaurante y un chico me había reconocido por una charla que había dado y nos sacamos una foto y estuvo súper divertido, pero bueno, es como cosas como de famoso que te pasa, que para mí es súper ajeno, por supuesto, pero bueno,
en ese momento es como, bueno, mirá qué loco, o sea, trascendés lo digital, y cuando trascendés lo digital se siente distinto. Es como, wow, estamos dejando una huella en el mundo y está bueno, está buenísimo. Ya, buenísimo. Continuando con las preguntas, me encantaría saber cuáles son los cursos favoritos que tienes tú dentro de Coder. Si fuese algo para mí, o sea, si fuese exclusivo para mí, el que más me interesa o el que haría es el de UX Writing. O sea, aprender a contar historias con palabras me parece que es algo bastante importante, sobre todo para mi etapa particular, donde intento contar historias a través de texto y hay una magia ahí, si bien yo tengo conocimientos muy, muy básicos, o creo que los tengo, es un curso importante. Sobre todo si alguien está generando una marca personal, pero bueno, es una decisión al final del día extremadamente personal por la etapa que cada uno está transitando, ¿no? Si hoy estuviese más particularmente vinculado al marketing digital sí, marketing digital o ventas o gestión, estaría muy metido en eso. Y no sé si tengo uno muy, muy favorito que recomendaría. Pero el de UX Writing me parece súper interesante, porque creo que aplica a todo. Y eso está bueno. Y obviamente inglés. Como inglés clave. Sobre todo para negocios que no necesitan hablar inglés, como puede llegar a ser el nuestro, en su mayor medida. Y tener la habilidad de saber inglés se suma muchísimo. Un montón. Incluso ahora, particularmente para mí, aprender portugués me abriría muchas más puertas. Y como sé muy poquito portugués, lo mínimo como para poder manejarme, me cierra más puertas de las que me abre. Y no sé, más o menos. Porque el negocio ahora opera en Brasil y realmente tenemos un montón de empleados que trabajan desde Brasil. Y si bien la comunicación tratamos de que sea en español o inglés, eh, sería cómodo para la otra persona que uno hable portugués, para que haya un ida y vuelta de alguna manera. Pero bueno, esa, no sé, no me parece una pregunta que a menos me parece que no aporta tanto valor. Pero bueno, es algo muy. Hago muchísimos cursos que todavía no tenemos en Coder House, no todavía, eso es el año que viene, que tiene que ver con más con gestión, negocios, emprendedurismo, distintas verticales que hoy no forman parte de la planilla del portfolio de Coder, salvo por el de Mindset Emprendedor, que estaba medio auspiciado por Endeavor, salvo por ese, que es más afín a mi nicho ahora, o a mis intereses. Eh, el resto creo que es para otra etapa de mi vida. No, he hecho cursos de programación, he hecho cursos de marketing, he hecho cursos de todo. Y lo fui tachando de mi lista de cursos pendientes por hacer. Pero sí, depende mucho de la personalidad de la persona y sus intereses en ese momento o como esa persona se proyecte en los próximos meses o años. Realmente tenemos propuestas para absolutamente todos. Justo allí, aprovechando que comentaste lo de Brasil, tengo entendido que Coder ahorita se encuentra ya en Brasil. ¿Cuáles son como los principales desafíos que has tenido, aparte del idioma, que también ya lo has comentado? Porque hay que tomar en cuenta de que el mercado brasileño, por más cercano que se encuentre a Argentina, Uruguay, Perú, eh, Colombia o Ecuador, digamos que no comparte, por un lado el mismo idioma, pero también la parte de la idiosincrasia como tal, ¿no? Entonces, en este research inicial o en el levantamiento del equipo, ¿qué tipo de desafíos han estado encontrando? ¿Cuánto tiempo ya van también brindando cursos para el público brasileño en especial? Muy bien, contextualizo un poco la historia de Coder en Brasil. Nosotros levantamos dinero de Monagis. Monagis es el fondo más grande o el segundo más grande de Brasil. Y parte de la intención era que abramos operaciones en Brasil. O sea, de alguna manera ellos veían una oportunidad enorme en Brasil, como efectivamente lo es, y que para eso nuestra propuesta tenía que estar en portugués. Si bien habíamos crecido en todos los mercados de Latinoamérica, seguíamos dando cursos en español. Por lo tanto, teníamos que primero adaptar toda nuestra propuesta de plataforma, mails, e-commerce a portugués. Luego, en paralelo, perdón, empezamos a traducir los 3 cursos que iban a salir como caballito de batalla, que era marketing digital, desarrollador web, product manager y otro más, bueno, no me acuerdo, creo que eran 4 o 5. Así que solamente nos enfocamos en eso, como para tener 5 verticales.
como tratar de tenerlo más diversificado, pero mínimo para poder salir. Así que el 1 de enero del 2022 finalmente salimos, que se habilitó el sitio, y se empezó la preventa con cursos que iniciaban 3 meses después aproximadamente. Y esa operación fue creciendo muy lentamente, porque hay que entender que éramos los nuevos en el jardín, los nuevos jugadores en el mercado brasilero, y nos teníamos que hacer conocer. Y de alguna manera eso llevó mucho tiempo, invirtiendo un montón de dinero con tal de hacer conocer la propuesta y que eh, queríamos ser conocidos en Brasil. Saltando en el tiempo, nos dimos cuenta 2 años, 1 año y medio después, 1 año y pico después, que era mejor tener algo más, obviamente invertir más en más personas, invertir en un equipo que cree una comunidad como la que hicimos acá en Argentina, presencialmente. Por lo tanto tuvimos, por primera vez, después de mucho tiempo, tuvimos nuestra primera oficina, o sea, por fuera de un coworking. Por lo general siempre alquilábamos un espacio de coworking, sillas o una micro oficina, y de repente nos cruzamos con, bueno, ahora tenemos una oficina que tiene capacidad para 20 personas, en Sao Paulo, donde estaría nuestro principal mercado. Y los grandes desafíos fueron, obviamente, levantar la operación allá, como que había una idas y vueltas con el idioma, había como distintas diferencias, fantástico. Pero el primer día era como, bueno, había que ir lidiando con todas estas dificultades, pero finalmente se fue concretando. Y hoy la realidad es que empezamos a crecer en personas que están trabajando directamente en Brasil. Esta semana o la anterior concretamos la primera contratación de una persona que no habla ni español ni inglés, que habla 100% portugués, porque hasta ahora era un limitante que sepa hablar español. ¿Por qué? Porque al final del día hay otras 200 personas que hablan español. Si bien hacemos nuestros esfuerzos para encontrar una lengua franca, es natural para nosotros hablar en español en todas nuestras comunicaciones internas, naturalmente, ¿no? El usuario que compra en Brasil, todas sus comunicaciones son en portugués, naturalmente. Y levantaron otra operación que es una réplica de la Argentina a mínima escala. Es difícil, no es tan fácil. Pero esta vez creo que empezó a resultar. Ya con 1 año y medio de trayecto, está empezando a dar resultados. No sé si va a lograr resultados exponenciales, quizás se tome un poco más de tiempo, pero tengo fe de que para el 1 de enero del 2024, ya estamos a mitad de año del 2023, en los próximos 6 meses nuestra presencia en Brasil, principalmente Sao Paulo, va a crecer fuertemente, muy fuertemente. Pero bueno, para lograr eso hay que invertir mucho dinero y confiar en la gente que contratás en otro país, para que pueda llevarlo adelante. Así que no sé si ahí los desafíos son empezar de muy abajo y con el dinero justo como para poder aprovecharlo y reinvertirlo. Reinvertir todo lo que genera Brasil para poder expandirnos y lograr que el mercado brasilero sea, ojalá, nuestro principal mercado. Así como lo tiene Tienda Nube o Mercado Libre, nuestro principal mercado sea Brasil, y sería increíble. Sería realmente increíble. Buenísimo. Entonces, dices que el tema de la creación de la comunidad es como vital para abrir un nuevo mercado en Brasil. Y aparte también de eso, de que el mercado brasileño como tal no opera de la misma forma como el mercado latinoamericano de habla hispana, en ese caso, ¿no? Entonces, por eso es que se ha movido y ha crecido muy lentamente el mercado, bueno, en este caso las ventas en Brasil. Y cuéntame cuáles son como los planes a futuro que tiene Coder, muy aparte de crecer la operación en Brasil, si es que se puede decir también. Sí, hoy esos planes a futuro se están materializando progresivamente debido al impacto de AI en nuestra realidad. Cuando esto llegó, claramente movió algunos backlogs de nuestros proyectos para poder utilizar esta tecnología para mejorar la experiencia del estudiante, mejorar la experiencia del profesor, mejorar la experiencia del tutor y mejorar nuestra operativa de alguna manera para generar una propuesta de valor súper interesante. Y esa propuesta de valor tiene que ver con, por ejemplo, tener un chatbot súper increíble que ayude a todo el mundo con toda la información de Coder House para poder facilitársela al estudiante.
también para mejorar todos nuestros programas, porque al final del día nosotros vamos a seguir ofreciendo educación y vamos a seguir ofreciendo programas y vamos a seguir formando a la gente y esos cursos tienen que estar súper actualizados. Y hoy el foco está puesto de hecho lo anunciamos la semana pasada, que ya salieron en producción todos los programas nuevos de muchísimos cursos y vamos a seguir sumando más cursos a esta actualización para que empiecen a tener clases destinadas a ver cómo aplica AI a Product Manager, a diseño UX, a marketing digital, y cada uno con sus herramientas, con sus soluciones, para que la experiencia sea realmente más que atractiva, para que las nuevas personas que se vayan sumando adquieran este conocimiento de vanguardia, que es algo que siempre hacemos, pero hoy con AI en el mercado hizo que todos nuestros programas se actualicen rápidamente. O sea, nosotros, por lo general, que es la experiencia que siempre cuento, si vos hoy, Jaime, te anotás a desarrollador web y finalizás el curso y le recomendás el curso a alguien más, probablemente el curso que haga esa otra persona va a tener un programa actualizado, ya sea una clase, un desafío, como que va a ser distinto, siempre va a ser distinto o mejor al que vos cursaste. Porque vamos adquiriendo nuevo feedback y ese nuevo feedback se va mejorando y además el entorno que nosotros, en el cual confiamos, que son nuestros referentes de tecnología, nuestros referentes que le llamamos directores de carrera o colaboradores que le llamamos contenidistas, aportan valor a ese nuevo programa y van trayendo nuevas tecnologías, nuevas formas de enseñarlo, nuevas formas de compartir ese conocimiento o simplemente reemplazarlo por otro que es nuevo o mejor. Y hoy AI forzó a que actualicemos todos esos programas con AI. Y parte de nuestra propuesta hoy es que todos los programas tengan contenido relacionado a AI que se vaya iterando y mejorando cada vez más. Así que hoy por hoy es eso. El segundo que te puedo compartir es que nuestras operaciones están creciendo fuerte en Brasil, en Chile y en Perú, y que de alguna manera estamos invirtiendo más todavía en ese tipo de mercados. Queremos, o nuestro foco está puesto en Brasil principalmente, porque realmente la oportunidad es enorme, pero no descuidamos ninguno de los demás mercados, y tenemos operaciones de acá desde Argentina hasta México, y hablando sobre eso, próximamente vamos a anunciar en Perú una alianza estratégica que va a poder proveer de muchísimo valor a todos los peruanos para que puedan acceder a nuestras carreras de una forma muchísimo mejor. Así que se viene una alianza que no la puedo anunciar todavía, pero si nos siguen y para cuando se publique este podcast, que faltarán algunas semanas, ojalá ya la podamos haber compartido y va a ser espectacular. Va a ser espectacular. De hecho, quizás vaya a Perú para sacarnos fotos con esta increíble alianza que vamos a tener. Hay una primicia ahí que está lanzando para él. Hay una absoluta primicia. Lo voy a dejar en misterio para que sigan las redes de Coverhouse en LinkedIn o sigan a Chris o me sigan a mí. O incluso a porque te voy a robar cuando esto suceda. Claro. O sigan a Jaime y que todos los peruanos puedan acceder, porque va a ser exclusivo para Perú. Va a ser algo muy limitado para Perú por ahora. Quizás eventualmente lo podemos extender a otras, porque esta alianza opera en otros países, pero inicialmente la prueba va a estar en Perú y ojalá sea buenísima, y porque confiamos bastante que va a pasar eso y que pueda llevar nuestra propuesta a tantos estudiantes como puedan. Interesante, para los que están aquí en Perú, que mayormente es la audiencia que yo manejo, pues ya saben, hay una primicia de Cover. Si es que tienen la posibilidad también de asistir al evento que vayan a hacer presencialmente aquí, pues van a poder conocer también a Nahuel. Y ya como que yendo ya para las preguntas finales, me encantaría saber un poco qué recomendaciones ya con tu trayectoria con Coder, en proyectos anteriores y demás, ¿qué consejos tú les podrías brindar a fundadores principalmente primerizos, ¿no? Que estas personas que recién están como caminando en querer construir algo potente para la región y no solamente para su país? Potente. Y primerizos. Bueno, claramente lo que voy a compartir es desde mi librito, desde mi perspectiva del diario del lunes y conectando los puntos, tanto los buenos como los negativos. No hace falta siempre conectar los puntos buenos, pero no todo salió bien. La mayoría de las cosas por lo general salen mal, por más que uno crea que van a salir bien. Y mirando ya con el diario del lunes, me di cuenta que tardamos mucho, o quizás estaba en el mercado y no nos dimos cuenta, y no fue malintencionadamente. Tendríamos que haber implementado bastante no-code hace muchos años. Tardamos mucho en implementarlo.
¿A qué me refiero con no-code? Invertimos muchísimo tiempo y esfuerzo, y dinero, por supuesto, en crear, por ejemplo, nuestras propias landings. ¿No? Poner en un sprint, bajarlo a ticket, diseñarlo, como que todo el proceso llevaba mucho tiempo. Y hoy por hoy, hacer una landing, al equipo tech no le aporta mucho valor. Mucho, casi no le aporta absolutamente nada. Y es mejor hacerla en Webflow o en Card o en alguna solución que haga landings. Luego vemos cómo la integramos, que es la parte más sencilla hoy por hoy, pero sí hacer una landing, no, olvídate, ¿no? Tiene que ser no-code definitivamente. Y esta primera aproximación al no-code, que puede ser este humilde ejemplo, hay miles. Como adoptar la tecnología no-code hoy por hoy es algo que para mí es obligatorio. Como cualquier startup tiene que poder postergar su customización de alguna manera, su propuesta core de valor, tanto tiempo como pueda. O sea, tiene que poder conectar cables de una herramienta no-code a otra para generar realmente la propuesta de valor que importe. Todo lo demás son agregados. Una landing no es una propuesta de valor, es una landing. La intención es mostrar la propuesta de valor, pero que se pueda hacer con no-code, arrastrando cajitas y modificando mínima cantidad de código o ni modificar código, es por ahí. Eso te va a permitir iterar extremadamente rápido. Por ejemplo, en nuestro caso, lo único que usamos no-code durante mucho tiempo fue Typhon. Todos los cursos, cuando tienen que contestar una encuesta, usan Typhon. ¿Por qué? Porque construir un formulario nosotros llevaría una cantidad eterna de tiempo que no tenemos. Y Typhon ya lo tiene resuelto. Digo, es muy bueno haciendo formularios. Entonces, utilizamos esos formularios para todos nuestros cursos, bueno, en realidad para casi todo lo usamos. Y así creo que debería ser. O sea, la startup del futuro, o las micro startups del futuro, hasta que puedan escalar y finalmente realmente hacer una solución que es propia, y con esto me refiero a que, por ejemplo, nuestro back office sería imposible de replicar en no-code, eso por ahora no existe, pero sí que las primeras iteraciones, incluso meses, deberían ser soluciones no-code. A menos que sea algo súper complejo y absolutamente específico, de que no, sin tecnología propia esto no se puede hacer, pero la mayoría de las veces podés hacer esa tecnología propia y todo lo demás, delegarlo en soluciones no-code. Webflow, Shopify, lo que sea. Literalmente lo que sea que no tenga que ver, que tenga que ver indirectamente con tu producto o con tu servicio. Tiene que ser algo no-code, definitivamente. Y hoy por hoy veo desde propuestas que tienen una app y que solamente es una landing, y con esa landing debe estar hecha en Webflow o con alguna similitud, o con algo similar, perdón. Y creo que va por ahí. Bueno, primero el no-code. Y el segundo que puedo recomendar de alguna manera es hay que aprender el negocio, inevitablemente. ¿No? Eso tiene que pasar, tiene que aprender sobre el modelo de negocio, sobre iteraciones, sobre procesos, tienes que saber. Y el tercero, por no quitarle importancia al segundo, hay que saber vender. Hay que saber hablar, hay que saber comunicar, hay que estar vendiendo todo el tiempo. Y tener una marca personal súper fuerte que se encargue de hablar sobre lo que vos haces. Darte a conocer muchísimo. Por lo tanto, si sos alguien que, hablándole directamente a la persona que puede ya estar escuchando este podcast y está empezando una startup, o incluso ni siquiera empezando una startup, empezando a ofrecer un servicio, como freelance, como lo que sea, realmente ofreciéndote como una persona que quiere trabajar, tenés que hablar de lo que haces. Y tenés que generar una marca personal, inevitablemente. Un founder que hoy no habla de su marca personal o no tiene una comunicación en redes, se está perdiendo una oportunidad de mercado. Obviamente no lo puedo generalizar, ¿no? Pero es interesante que cada founder pueda hablar de lo que hace y que pueda comunicar y que se preste a este tipo de encuentros de conversar sobre lo que hace el producto o servicio que está vendiendo, de que hable de su marca en redes sociales, que elija una o todas las redes para comunicar. Yo, por ejemplo, no uso ni Instagram, ni Twitter, ni TikTok, ninguna. Solamente uso LinkedIn. Porque creo que nuestros estudiantes están ahí. Y realmente estoy convencido de que si solamente hay estudiantes en TikTok, y en Twitter, en lo que sea, bueno, a mí me afecta particularmente en LinkedIn. Entonces trato de generar propuestas constantemente y tratar de publicar algo de valor todos los días. Y creo que de esa manera, así como lo hace Chris y lo hacen casi todos los miembros de Coder, están generando valor. Y eso hace mucho ruido, y cuando haces mucho ruido, finalmente llegan personas interesadas en lo que vos estás tratando de proponer. Así que creo que resumiría en esas tres. Utilizar herramientas no-code para validar lo que tengas que validar, tanto como se pueda, incluso pagando una solución no-code, que de hecho llegar a la parte paga debería tardar bastante. No digo que hay que poner la tarjeta el primer día, la mayoría de las soluciones no-code son gratis en su primer tier, casi todas, no todas.
La segunda es aprender de negocios, leyendo, escuchando podcasts, escuchando entrevistas con otras personas, tratando de inspirarse todo lo que uno pueda. Y la tercera es vender y autopromocionarse. Y realmente perder el miedo a hacer autobombo. Lo que hacemos autobombo, no sé si en Perú existe algo parecido, pero es autorreferenciarse constantemente. Como bueno, sí. Por ejemplo, lo que vamos a hacer cuando publiquemos esta entrevista, yo voy a hacer una publicación al terminar esta. Cuando vos publiques esta entrevista, yo voy a hacer una publicación al respecto. O sea, si me daría vergüenza, no lo haría. Pero sí, lo hago, porque hay que hablar de lo que uno hace, hay que promocionar a otros creadores que también lo generan y llevar más redes. Así que creo que está bien. De hecho, yo fue un proceso que yo viví. Al principio me daba muchísima vergüenza y no lo hacía. Simplemente likeaba o comentaba la publicación donde se me mencionaba, pero progresivamente me di cuenta, y escuchando a otras personas que tenían una forma de pensar similar a la que estoy compartiendo ahora, que es súper importante, ¿sabes? Y hoy lo hago y creo que me siento cómodo con lo que hago y no tengo ningún tipo de vergüenza en contar y compartir y publicar en los lugares en los que participo o participé. Y está perfecto, porque generas un social proof, generas una validación social que hace que otras personas confíen más y te tengan como referente. Y eso es lo que creo que todo el mundo debería buscar, ser los referentes en el negocio o servicio que uno está ofreciendo. Te has dado justamente en el clavo y también gracias por el tema de la promoción del post en la que voy a colocar el podcast junto contigo. Y bueno, ya vamos a las preguntas, las dos preguntas finales que siempre hago a cualquier entrevistado que venga por aquí. Y es la primera, ¿qué libro, y solamente uno en particular, recomendarías? Y la segunda pregunta es, si tuvieras que volver como a nacer, ¿qué es lo que te hubiera gustado hacer? Okay, vamos por la primera. Siempre decir uno es como muy difícil. Sí. Porque la vida es más compleja de lo que uno cree. Pero ya que mencionamos, para mí, que hay que reforzar ese conocimiento que por lo general en Latinoamérica no se tiene. O sea, no es que vamos al colegio y probablemente todos tengamos la misma educación, la misma formación, o con verticales muy similares, o con alguna finalidad muy similar. Difícilmente en los colegios de Latinoamérica tenés la materia emprendedurismo o negocios. O literalmente, aprendemos de lengua, matemática, historia, artes, como distintas verticales relacionadas más a humanidades, pero yo no tuve ninguna materia de negocios, ni de gestión de empresas, ni de nada. Salís siendo un humano a mitad de camino. Salí con la mínima formación y luego tenés que formarte otra vez para conseguir algún tipo de profesión o profesionalizarte de alguna manera. Creo que eso yo lo viví acá en Argentina y por historias compartidas que tengo con otras personas que he conocido a lo largo de mi vida que vivieron en otros países o son de otros países, la situación es bastante similar, porque si algo que se sistematizó en escala fue la educación y la salud. ¿No? Literalmente se escalaron hasta el infinito y todos más o menos tuvimos la misma educación, o muy similar. Sobre todo la gente de los 90, yo tengo 35 años, o sea, mi juventud, desde los 10 años hasta los 18 más o menos fueron fines de los 90, principios de los 2000. Todo fue más o menos así, una educación analógica, orientado, en mi caso, a humanidades, mi papá a lo técnico, mi hermano a humanidades también. Así que creo que hay que formalizarte en negocios. ¿Cómo creo yo? Bueno, claramente hoy estamos en la época de digitalización, acceder a formaciones de negocios es mucho más accesible. Y si tuviese que recomendar un libro, recomendaría el de Personal MBA. El Personal MBA es un libro que creo que el apellido creo que es Kaufman, no estoy tan seguro, pero casi seguro que es ese. Y en el libro recorre todos los modelos de negocio que hay. Trata de resumir todos los MBA, porque él es un apasionado de eso, y resumido todos los libros del MBA en ese libro. Y obviamente no hace falta leerlo, o sea, recomiendo que lo lean, pero si pueden escuchar podcasts que lo resuman, o podcasts que lo relaten, o escuchar el audio relato, va a ser, creo que, muy enriquecedor porque le van a poner nombres a los que nosotros convivimos constantemente. ¿No? Literalmente todo es el mismo negocio, bueno, no el mismo negocio, son estos 7 u 8 negocios que él menciona, o modelos de negocio, y luego le cambian cositas, pero básicamente todos funcionan igual. ¿No? Al final del día es o modelo de suscripción, o modelo de compra única, o high ticket, o low ticket, etc. Como que hay distintos tipos de nombres que él le pone, y creo que es interesante. Lo leí ya hace muchos años, necesitaría como releerlo otra vez. Capaz que quedó un poco habría que ver si lo actualizó, porque obviamente muchos de estos libros quedaron un poco desfasados después de la pandemia,
porque la pandemia trajo nuevos negocios al mercado o nuevas formas de pensar esos negocios, por el auge de la digitalización y la transformación digital. Y creo que recomendaría eso. Si pudiese recomendar más, obviamente recomendaría más. Pero vamos a limitarlo a uno porque si no me pasaría hablando un montón. Dale, y la segunda pregunta es, Y si la segunda tuvieras, era, si y si tuvieras que pudiese volver empezar a de nuevo, nacer. ¿no? Ujú. Pasa que nosotros solamente podemos contar una sola historia y la única historia que contamos es la historia que vivimos. No podemos ni contar historias pasadas, ni historias futuras, ni historias alternativas. No, solamente contamos la historia que es. O sea, es el día de hoy y contamos el día de hoy. No sabemos qué pudo haber pasado sí y no sabemos qué pudo haber pasado sí no. Literalmente no tenemos esa capacidad. Creo que el camino que cada uno transita es lo que a mí me inspira muchísimo, que es el camino del héroe. Al final, el camino del héroe sistematizado o ejemplificado a través de Campbell es lo que representa toda nuestra vida. Y como yo tengo un fanatismo por el héroe en su función en la sociedad y lo que aporta o aportó al mundo, y los grandes, sobre todo los grandes héroes griegos principalmente, y luego los romanos, creo que todos tenemos la historia que contamos, y la historia la dejamos de contar cuando ya no la podemos contar más. O sea, hasta el último capítulo de nuestra vida. Por lo tanto, no va a haber mucho. De hecho, hay un mito que dice que vos estás viviendo, pero a su vez estás recordando lo que viviste en vidas pasadas. Porque el momento que vos nacés, se cae un alma de un carruaje del cielo, y vos lo que haces no es aprender, vos estás recordando constantemente. Significa que había como una especie de alusión a que vos tenías vidas pasadas de alguna manera, pero es imposible de comprobar. No, literalmente lo que estamos viviendo, este mismo presente, es lo que está sucediendo. No hay nada, el pasado no se puede modificar y el futuro todavía no existe. Entonces, sí, no podría elegir otra vida. ¿Hubiese tomado otras decisiones? Sí, sin duda. De hecho, hay un ejercicio que escuché en una entrevista que le hizo Oso Traba a un CEO que ahora no recuerdo, creo que era el CEO de Aprende, me parece, pero no lo recuerdo bien, donde él tenía un coach que es un rabino israelí, y el rabino le preguntaba, que hacía un ejercicio que nunca había escuchado de esa manera. Todos estamos con el ejemplo de conectar los puntos para lograr el Ujú. resultado, bueno, bla, bla, Sí. bla, como que eso, conectando puntos que te hicieron llegar al presente que vos estás viviendo ahora. Pero el rabino le preguntó y le dijo, ¿y si conectás los puntos de donde vos fallaste? Y con el diario de lunes, ¿qué decisión hubieses tomado? Porque claramente uno toma decisiones, eventualmente no sabe las consecuencias hasta que eventualmente esas consecuencias llegan, ya sean positivas o negativas. Simplemente pasan cosas cuando uno hace cosas. Y si bien no puedo compartir todas las decisiones malas que he hecho en mi vida, porque hice un montón, porque soy humano y me equivoco, sí hubiese tomado otras decisiones en varios momentos de mi vida. Pero bueno, eso lo podemos saber con el diario del lunes. Mientras lo estás viviendo, ese diario del lunes todavía no existe. Sí creo que intento tomar buenas decisiones y trato de hacer un balance los 1 de enero y decir, bueno, a ver cómo estuvo este año y conectar esos puntos positivos y negativos. Y que tomé decisiones en el pasado que no funcionaron bien. Y como esas decisiones ya no se pueden modificar porque tienen un efecto en el futuro, espero, si eventualmente me toca decidir lo mismo, tomar otra vertiente y encontrar otro cauce que me lleve a otro lado. Pero bueno, las decisiones son en ese momento y los momentos son únicos. Por lo general no se vuelven a repetir. Ya se repiten, si se repiten eh, con otras variables. Entonces no sé si fue la mejor respuesta. No. Como no creo mucho en próximas vidas, ni en pasadas vidas, ni en la repetición de la misma, Ujú. me cuesta tomar perspectiva de eso. Puedo imaginarlo, pero creo que lo que estamos viviendo es único y hay que aprovecharlo, y hay que vivirlo lo mejor que se pueda. Y en mi caso, que a mí me encanta ayudar, tratar de ayudar a tanta gente como se pueda y aportar ese granito a este mundo. Y por suerte formo parte de Coder y llevamos Coder hace ya casi 10 años, ya van 9, y ese impacto que estamos generando en el mundo creo que es muy positivo, porque al final del día estamos ofreciendo cursos y los cursos son adquiridos por personas y esas personas finalmente al obtener este conocimiento que adquieren a través del curso pueden acceder a más y mejores oportunidades. O sea, nadie hace un curso porque está aburrido. Luego, si lo hacen, es un disparador más. Por lo general las personas quieren acceder a más y mejores oportunidades
y quieren monetizar o formalizar un conocimiento que a través de Coder House o cualquier otro instituto lo pueden monetizar. Y eso es absolutamente enriquecedor. De hecho, a cualquiera que esté escuchando este podcast puede hacer el ejercicio de seguir el hashtag de Coder House y va a ver el sinfín de certificados que la gente comparte para dar a comunicar de que acaba de egresar de Coder House y lo quiere compartir con el mundo y está orgulloso de haberlo hecho, y es absolutamente enriquecedor, porque es ese momento donde trasciende un poco lo que uno trabaja al día a día y de repente aparece en redes sociales, en comunicaciones, en gente que hace videos al respecto. Como que ya no somos 5 personas en una oficina, ya es cientos y cientos de miles de personas que pasaron por a través de Coder, y que ojalá en el 2025 puedan pasar, no lo mencioné hasta ahora, pero el año pasado se egresaron más de 165.000 personas. Ojalá para el 2025 vayamos escalonadamente egresando a más personas y haciendo conocer nuestra propuesta a más gente, y que para el 2025 se puedan egresar 500.000 personas. 500.000 personas sería un impacto súper positivo en Latinoamérica, súper positivo. Porque necesitamos más y mejores profesionales y con mejores habilidades. Y ojalá Coder House pueda ser la principal opción de todas estas personas para formalizarse. Así que sí, tengo hasta ahí. Creo Me que encanta. habría un par de temas más, pero me pareció que era el momento para compartirlo. No, al contrario, como te dije, después de una pregunta, creo que la información cuando se explayan es mucho mejor. Me quedo con el tema y el punto de conectar los puntos en los cuales has fallado. Hay veces las fallas o las experiencias, no fracasos, sino experiencias negativas, para mí es como te genera una reflexión mucho más que una experiencia positiva, ¿no? El cual puedes enfocar en que en un futuro o bien no lo vuelvas a cometer o reduzcas un poco el impacto que puede tener este mismo error con otras variables, o simplemente pues te conviertas en una persona mejor, ¿no? Que ha pasado con muchísimas personas que le han ocurrido cosas muy negativas o han cometido muchos errores como tal. Y bueno, ya creo que esto sería todo por el podcast del día de hoy. La verdad que me ha encantado conversar contigo, conocer un poco más de ti, de Coder House, de la forma en cómo tú has pensado y piensas, Nahuel. Así que bueno, te dejo para que puedas como comentar cómo te podemos encontrar en las redes sociales y también Coder, cómo lo podemos encontrar. No, obviamente el honor es mío, me encanta. Me encanta dar a conocer Coder House. Me considero un absoluto evangelista, un ferviente creyente de lo que estamos haciendo. Y nos pueden encontrar en LinkedIn, somos súper activos en todas las redes, pero bueno, nuestros estudiantes principalmente están en LinkedIn, y nos pueden encontrar en Coder House. Directamente buscan Coder House, nos van a encontrar en Coder House Brasil. Pueden encontrar a Cristian en Cristian Patiño, lo pueden encontrar en Twitter, en LinkedIn, súper activos. Y a mí me pueden encontrar solamente en LinkedIn, el resto de redes las tengo sumamente abandonadas porque no es de mi interés, pero sí que en LinkedIn trato de aportar muchísimo valor, así que cualquier persona que crea que a esta entrevista le gustó y me gustaría darme feedback, o feedback a Jaime, bienvenido, para ver cómo podemos mejorar. Y nada, se trata de aportar valor y ojalá podamos estar en contacto. No, sobre todo aquí va a salir mucho feedback, tanto del podcast como de lo que Coder House también puede brindar. Y a toda la audiencia que sigue el Entrepenauta, este ha sido un capítulo más del podcast con Nahuel Lema, cofundador de Coder House. Un gusto para todos y nos esperamos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.